La palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Presenta el Evangelio de hoy, lunes 26 de enero de 2026. Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos 22 al 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca dejará. Y justamente ese era su pecado, cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy encontramos a los maestros de la ley haciendo una fuertísima acusación contra Jesús. Si ustedes abren la Biblia, cuando mediten este Evangelio, se dan cuenta que este Evangelio es la continuación del Evangelio del sábado, donde llegaron los familiares de Jesús a buscarlo en la casa donde estaba, porque decían que Jesús se había vuelto loco. Los familiares de Jesús lo acusaban de loco por hacer fielmente la voluntad de Dios. Y los maestros de la ley, los líderes judíos religiosos de la época de Jesús, hoy lo están acusando de poseído del demonio, precisamente por hacer las cosas de Dios. Por eso lo acusan estos hombres de que lo que está haciendo lo está haciendo con el poder del demonio. La reacción del Señor podía haber sido otra. Él podía haber reaccionado con fuerza en contra de ellos, pero Jesús tiene muy claro su papel. El papel de Jesús es salvador de los hombres. Y estos hombres, aunque estaban equivocados, también eran merecedores de la salvación si la querían aceptar. Y por eso se pone con mucha paciencia a enseñarles a través de parábolas las cosas que no comprenden, para que las comprendan y puedan aceptarlas, ponerlas en práctica y convertirse también y dejar que Jesucristo los llene de su amor y de su misericordia. Pero sabemos que esto no fue así. Entonces, entre las parábolas que Jesús dice, habla sobre si una nación está con luchas internas, está dividida, no podrá mantenerse en pie. En el versículo 25, si una familia está dividida, tampoco puede subsistir. Y en el versículo 26, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir. Pronto llegará a su fin. Y nosotros decimos que ojalá llegue pronto su fin. Pero sabemos que el final del demonio es al final de los tiempos. Antes del juicio final, pues ocurrirá la destrucción total del demonio. Por ahora el demonio sigue suelto, haciendo el trabajo de perder a las almas. Y por eso hay que tener claro todas estas cosas. Jesús en el versículo 27 les dice: la verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. ¿Quién será este fuerte? Este fuerte, hace aquí una comparación con esta parábola. Este hombre fuerte es el demonio.
Y Jesús llega, lo amarra y le arrebata las almas a las cuales el demonio diariamente tienta y que las tiene bajo su dominio, las libera. Por eso nosotros encontramos en el Evangelio de hoy que Jesús se revela también como liberador de las almas de los hombres. Es importante que le pida al Espíritu Santo que nos ayude a comprender bien estas cosas. Y al final del Evangelio, los últimos 3 versículos, 28, 29 y 30, Jesús habla de evitar caer en el pecado contra el Espíritu Santo. Dice en el versículo 28 que todos los pecados se le perdonarán, por supuesto, al hombre si se arrepiente. Pero hay un solo pecado que, aunque el hombre se arrepienta de él, no tendrá perdón, y es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Esa blasfemia contra el Espíritu Santo, como un pecado imperdonable que advierte contra la dureza de corazón que atribuye las obras de Dios al mal, cerrándose así a la gracia y al perdón. El pecado contra el Espíritu Santo es atribuirle las obras de Dios al mal, atribuírselas al demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a no cometer nunca ese pecado contra el Espíritu Santo, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, porque hemos oído al mismo Señor Jesús que ese pecado no tiene perdón. Hoy el Señor nos invita, nos pone un reto. El reto en el Evangelio de hoy es que no caigamos en las tentaciones del demonio. El reto es que nos apartemos de las seducciones del demonio. El reto es que nos apartemos del pecado, que salgamos del pecado en el que hayamos caído. El reto es que nos convirtamos. Ese es el reto del Evangelio hoy y a partir de hoy, porque el Evangelio no es para cumplirlo un día nada más, sino a partir del día en que se nos revela y lo comprendemos. A partir de ahí debemos entonces ponerlo en práctica cuando amerite, porque un día ponemos en práctica una cosa, otro día ponemos en práctica otra cosa, y así con la unción del Espíritu Santo nosotros diariamente podemos empezar a vivir y seguir viviendo, si ya lo estamos haciendo, o empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios plenamente. Que el Espíritu Santo nos ayude para que Jesús pueda hacer su obra en nosotros, obra de sanación, de liberación, de santificación, de conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima, en El Potrero.